Buenos días a todos. Bueno, espero que estén pasando un buen sábado. Un saludo cariñoso de aquí de Puerto Rico. Es una buena oportunidad para empezar el año comunicándonos. Y yo titulé este mensaje "Cómo empezar el año", en vista de que, bueno, estamos comenzando el año 2023 y es una buena oportunidad para reflexionar en cómo nosotros invertimos nuestro tiempo. Así que bueno, llegó el 2023 y con él las resoluciones de principio de año. Yo preguntaba aquí en nuestra congregación cuántos habían hecho resoluciones de principio de año y ninguno asintió como que lo había hecho. Son famosas las resoluciones de principio de año, no tienen buena reputación, sin embargo, porque las resoluciones por lo general no se convierten en hábitos de las personas o en objetivos concretos que las personas van a trabajar con ellos o a perseguirlos durante todo el año. Así que para nosotros, yo diría para los hijos de Dios, para los cristianos, para los discípulos de Cristo, las resoluciones de principio de año no tienen cabida. No tienen cabida. Así que podría ser una excelente práctica, sin embargo, para comenzar el año porque, bueno, forza a uno a un proceso de introspección, un proceso de meditación y un proceso de evaluación de qué es lo que uno quiere hacer durante los próximos 12 meses, orientándonos por el calendario gregoriano. Bueno, pero ordinariamente ese no es el caso como nosotros sabemos. Así que podría ser una excelente oportunidad para enfocarse en los próximos 12 meses con cambios de hábitos, con objetivos y cambios de prioridades, pero normalmente no resulta en eso. Estaba hablando con una persona a principios de año o a fines del año y me comentaba que no le gustaba tiene una membresía en un gimnasio y no le gustaba ir al gimnasio en enero porque estaba lleno de gente. Sin embargo, que ya en febrero, cuando se presenta en febrero, pues ya el número de personas, de asistentes en el gimnasio ha bajado considerablemente y eso nos muestra cómo es que funcionan las resoluciones de principio de año. En otras palabras, no funcionan. Así que son un fracaso y no tienen buena reputación. Sin embargo, eso para nosotros es una lección en el sentido de que nosotros no debemos trabajar así, de que nosotros debemos trabajar cada año con unos objetivos. Y bueno, de donde yo vengo, de mi experiencia laboral, nosotros bregábamos con el establecimiento y evaluación de desempeño por objetivo. O sea que a principio de cada año nosotros teníamos que hacer dos cosas. La primera era que nosotros teníamos que evaluar el pasado año, los últimos los 12 meses que habían transcurrido con unos objetivos específicos que habían sido escritos y evaluarnos o evaluar a nuestros compañeros utilizando esos objetivos. La evaluación no era algo informal, sino que era algo que la persona sabía que eso iba a estar en su evaluación y que tenía que haber redactado esos objetivos el año anterior. Y en enero de cada año nosotros teníamos que sacar esos objetivos y hacer un informe escrito de qué era lo que había pasado con cada objetivo, si se había cumplido o no se había cumplido. Y bueno, si se cumplía, pues era un desempeño satisfactorio. Si no se cumplía, pues cumplió parcialmente. Y si no se cumplieron ninguno, pues naturalmente ya era un desempeño insatisfactorio que podía conllevar el despido en ese caso. Así que, bueno, yo aprendí ese método de laborar
que se llama Gerencia por Objetivos. Y bueno, pues se convirtió para mí en un hábito. Hacer objetivos se convierte en un hábito vitalicio que transforma nuestras vidas porque nos enseña a vivir de esa manera en lugar de vivir por resoluciones de principio de año o de mitad de año o de fin de año, lo que sea. O las cosas que se le ocurren a uno a medida que el año va marchando. Bueno, nosotros sabemos que las metas son el motor de la vida, los objetivos son el motor de la vida y es algo que una vez que uno aprende forma parte de su personalidad y de su ser y es algo positivo. O sea, es algo que nos enriquece la vida. Vivir por objetivos nos enriquece la vida más que ser una molestia, más que ser un trabajo. Bueno, cuando llegaba febrero, pues nosotros teníamos que, ya habiendo en enero hecho el informe de los objetivos del año pasado, en febrero teníamos que entregar otro informe que eran los objetivos que nos estábamos proponiendo para ese año en particular, que empezaba para todos los efectos en febrero. Y bueno, no era un proceso fácil. Algunas veces es fácil, es obvio, los objetivos que uno tiene que establecerse para el año por los problemas que uno ha venido afrontando, y uno sabe que tiene que atender eso y eso se tiene que convertir entonces en un objetivo. Y muchas veces cuando las personas venían donde mí y bueno, yo no sé qué poner, y bueno, pon que vas a continuar con el objetivo que tenías el año pasado, de mantener ese objetivo, y eso se convertía entonces en lo que se llama un objetivo de mantenimiento. O sea, no es algo nuevo, es algo de continuar y mantener lo que ha funcionado, que nosotros sabemos que produce buenos resultados, y en ese sentido pues se convierte en una continuación de lo que ya nosotros nos habíamos comprometido a hacer, un objetivo de mantenimiento. Así que eso, naturalmente, eso ocurría en la empresa donde yo trabajaba y era parte de la cultura de trabajo. Y una vez que uno termina la jornada laboral, pues entonces eso se queda dentro de uno, porque es algo que viene a formar parte de la personalidad de uno, de la manera en que uno piensa, de la manera en que uno actúa. Ese es el impacto de los objetivos, que como dicen que lo mejor de los objetivos es tener uno, o lo mejor de las metas es tener uno. Bueno, pero bueno, aparte de eso, a medida que fueron pasando los años, me di de cuenta que faltaba algo, que no era meramente los objetivos la única manera de enriquecer la vida de uno. O sea, que uno puede enriquecer la manera de uno de diferentes formas, y que uno puede orientarse hacia su futuro con más de una herramienta, que en este caso los objetivos son como una herramienta de laborar, de trabajar, de vida, como una forma de vida. Vivir por objetivos, como en la empresa en la que yo estaba, y de hecho en todas las empresas en que yo trabajé es lo mismo, era de gerencia por objetivos, administración por objetivos. Así que poco a poco me di dando de cuenta que no era meramente tener objetivos, sino que hay otras cosas que vienen a agregarse a los objetivos, y que voy a utilizar aquí la máxima de Mahatma Gandhi, que es muy conocida, que ilustra lo que quiero decir. Él escribió en esta máxima, dice: cuida tus pensamientos porque se convertirán en palabras. Cuida tus palabras porque se convertirán en acciones. Cuida tus acciones porque se convertirán en hábitos. Y cuida tus hábitos porque se convertirán en tu
destino. Así que definitivamente las resoluciones de principio de año no tienen cabida en esa máxima. Es algo que muestra que, bueno, la manera en que toda la manera de vivir de nosotros no cabe en una resolución, o no cabe ni siquiera en objetivos, sino que están los hábitos. Y que los hábitos tienen un poder increíble en nuestra vida. Muchas veces nosotros no lo reconocemos así, no lo admitimos, y por lo tanto no le damos la importancia que tienen los hábitos, ya sea mantener buenos hábitos o crear nuevos hábitos, que es una fuerza increíblemente fuerte en la vida de una persona y en la vida de un ser humano. Pero tanto como los objetivos y tanto como los hábitos, Gandhi habla del destino, que podemos decir en el caso nuestro en el designio. El designio que nosotros tenemos. O sea que nosotros cuando definimos una vida, pues la podemos definir en términos de los objetivos que tuvo, en términos de los hábitos que tuvo, en términos de las cualidades que tuvo, de las virtudes que tuvo, que nosotros se supone que seamos un conjunto de buenas virtudes que están definidas en la Biblia, que están promovidas en el texto de la Biblia, del contenido de la Biblia, y que pues eso impacta todo en un resultado final que vendríamos a identificar o a establecer o a definir como el designio de un ser humano, que en el caso de nosotros el designio que Dios tiene para nosotros. El designio de un ser humano para nosotros es el designio que Dios nos da, no es el designio que nosotros mismos nos establecemos. Porque hay personas que dicen, bueno, el designio mío es buscar la felicidad, o el designio mío es buscar la prosperidad, o el designio mío es buscar la felicidad y la prosperidad. Y eso es lo que las personas se desean cuando empieza un año. No necesariamente quiero enfocar en el año en que estamos, sino que pues esta es una manera de nosotros enfocar el comienzo de todos los años. No es este año nada más, es todos los años. Nosotros podemos establecer, en vez de un ejercicio de resoluciones, un ejercicio de planificación. Y ese ejercicio de planificación es un ejercicio donde nosotros establecemos objetivos, donde nosotros vamos más allá y establecemos hábitos. Dices, pero ¿cómo estoy yo en los hábitos? ¿Cómo los hábitos míos están deficientes? ¿O qué hábitos son buenos pero tienen que fortalecerse? ¿Y qué hábitos yo no tengo pero debería tener? Y también podemos ir un poco más allá y decir, bueno, aquí están los hábitos, aquí están los objetivos, las virtudes. ¿Cómo estoy yo en las virtudes? ¿Cómo me estoy desempeñando en las virtudes? ¿Cómo estoy en la paciencia? ¿O cómo estoy en la paz? Hay personas que continuamente se están preocupando y nunca tienen el beneficio de la paz. Importantísima la paz en este tiempo. La paz mental, la paz emocional y la paz espiritual. Así que, bueno, quería aprovechar esta oportunidad para saludarlos a principios del año y naturalmente no podemos decir que nosotros nos deseamos prosperidad y nos deseamos salud. Nosotros más bien lo que debemos enfocarnos es en cómo nosotros buscar esas cosas más que deseárnoslas, porque el deseo se pierde como meras palabras y nosotros no trabajamos de esa manera. Nosotros nos enfocamos en resultados, en enfoque, en prácticas, en cosas que requieren acción. Así que vamos a enfocar un poquito en los objetivos, vamos a enfocar un poquito en los hábitos, vamos a enfocar un poquito en las virtudes, en las cualidades que adornan o deben ser parte del carácter y la personalidad de cada ser humano, ya no hablando meramente
de nosotros como cristianos, como hijos de Dios, sino que todo ser humano debería tener ese set de cualidades que se definen en la palabra de Dios. Y naturalmente el designio. ¿Cuál es el designio de nosotros? Gandhi habla del destino. Cuídate porque, bueno, todas estas cosas redundan en una cosa al final, en el destino. Pero él nos habla de cuál es el destino y cuál debe ser nuestro destino. No entra en su máxima, claro, no entra en esa definición. Así que, bueno, para empezar, para mí, un año próspero es el año en que adelantamos en nuestra carrera o en nuestro camino o en nuestra lucha por el reino de Dios, en el camino hacia la santidad, y que vendría a ser nuestro designio. Nuestro designio es la santidad, nuestro designio es imitar el carácter de Dios, replicar ese carácter que tiene Jesucristo, que nos ha demostrado por la manera en que se comporta y por las cosas que ha hecho y por lo que dice, por la palabra. Él es la palabra o la voz, y que naturalmente eso está claro y súper claro para nosotros, que ese es nuestro designio, y que cualquier adelanto que nosotros hagamos, cualquier enmienda que nosotros hagamos, cambio, llamémoslo arrepentimiento, como queramos llamarlo, cada introducción de cada acción para nosotros, si es hacia el reino de Dios, mirando hacia el reino de Dios, acercándonos hacia el reino de Dios, entonces es un año próspero. Eso es un año próspero para nosotros. Y bueno, hablando ahora, empezando un poco a enfocarnos a los objetivos, todo el mundo sabe que cuando se habla de objetivos, pues que los objetivos deben ser específicos, con fechas límite y con resultados medibles. O sea, por ejemplo, si yo digo, que de hecho yo me he encontrado personas en este año o el año pasado que me decían, bueno, yo me voy a dedicar este año a leer la Biblia, a leer toda la Biblia. Bueno, eso es un objetivo encomiable. No es fácil, pero bueno, todo el mundo sabe que el que entra en ese programa de leer la Biblia, que nosotros tenemos, por ejemplo, y que está en diferentes partes, en diferentes portales que tienen la Biblia, que para uno leer la Biblia en un año necesita leer por lo menos 3 capítulos diarios. Hay días que tiene que leer libros que tiene que leer más de 3 capítulos porque son cortos, pero hay veces que hay capítulos sumamente largos, pero ya uno sabe que si no lee 3 capítulos por día, pues naturalmente se queda rezagado, en cuyo caso, pues cuando vuelve a iniciar o a reiniciar la lectura, pues entonces tendría que o brincar a donde le corresponde en el programa, o ya reconocer que no va a cumplir con la meta de leer toda la Biblia. Bueno, una resolución fallida es que para muchas personas que quieren leer la Biblia en un año, empiezan y se quedan en Génesis. Pero es mejor leer Génesis, aunque uno no lea nada más que Génesis, que no leer nada. Igual que es mejor leer el libro de Proverbios en un año que no leer nada. O es mejor leer unos cuantos libros de las escrituras griegas del Nuevo Testamento que se conoce, pues que a no leer nada. Eso es mejor. Eso vendría a ser como cumplió parcialmente. El no cumplió sería que no leyó nada. Es como nosotros lo podemos definir en términos de objetivos. Y otro principio que nos aplica ya a nosotros, y en esto nos aplica en la faceta
espiritual es que, bueno, sí, tienen que ser medibles, sí, bueno, medibles es que cuando se va a evaluar si uno cumplió con el objetivo o no, tiene que tener unos parámetros claros para determinar si se cumplió con el objetivo o no se cumplió. Si uno dice, bueno, voy a leer el Nuevo Testamento, pues ya se sabe que ya son los libros del Nuevo Testamento la expectativa. Pero que cuando nosotros hablamos de establecer objetivos, primero tenemos que tener la determinación de que ese estipendio de energía es para nosotros viable y que nosotros estamos dispuestos a entrar en ese tipo de esfuerzo. O sea, que tiene que haber la determinación y tiene que haber la disposición y tiene que haber el entusiasmo para nosotros embarcarnos en ese objetivo. De lo contrario, pues se vendría a ser una mera resolución de principio de año que no va para ningún lado. Pero una cosa tan importante como en la definición de los objetivos, como que tiene que ser medible, como que tiene que tener un término, que tiene que tener fechas límites, que tiene que ser específico. Por ejemplo, yo quiero leer más la Biblia, eso no es un objetivo. Eso no es un objetivo. Yo quiero leer el Nuevo Testamento en los próximos 12 meses, es un objetivo. Y claro, aquí el elemento que estaría faltando en la fijación de los objetivos es que nosotros tenemos que pedirle a Dios cuando vamos a fijar los objetivos, que volviendo a esa idea de que el principio de año debe ser una época de planificación que conlleva el establecimiento de objetivos, hábitos, enfoques de conducta o de virtudes o de frutos del Espíritu Santo de Dios, como queramos llamarle, y que debemos tenerlo todo bajo la sombrilla del designio que Dios nos ha dado, que es que lleguemos a ser parte de su familia, que Dios está contando con nosotros para establecer su reino en esta tierra, porque siendo que es todopoderoso, Él ha determinado eso, que podría Él hacerlo solo, si quisiera, porque tiene sus ángeles, pero ha determinado expandir ese círculo de acción con nosotros, con los seres humanos, meros seres humanos, casas de barro, pero bueno, eso es lo que Dios está llevando a cabo. Así que la fijación de objetivos tiene un elemento que es tanto como definirlo claramente y establecer fechas límites, es que tiene que uno apelar a la dirección y a la guía de Dios. Como cuando David preguntaba, ¿subiré contra los filisteos? ¿Tú los entregarás en mis manos? Bueno, más bien eso demuestra que cómo debe ser la fijación de objetivos, que uno debe establecer un diálogo con el Padre y pedir guía, dirección. Nosotros pedimos la guía y la dirección mediante el estudio de la palabra de Dios, la meditación en la palabra de Dios, el ayuno, la oración, como dicen algunas personas, lo tengo en ayuno y oración. Bueno, es así. Ese es el modo en que funciona ese proceso de santificación. Y lo vemos ahí en el caso de específico de David, de si subiré contra los filisteos o no, si tú los entregarás en mis manos. En otras palabras, él está poniendo el resultado del objetivo, o sea, el establecimiento del objetivo para empezar, y el resultado del objetivo en manos de Dios. Los entregarás en mis manos, en lugar de, bueno, si tú me autorizas, yo voy y los liquido. O sea, no era esa su manera de pensar. Así que eso es fundamental, que nosotros lo entendamos bien cuando nosotros fijamos objetivos, que la guía y la dirección de Dios tienen que estar presentes, igualmente en los hábitos, igualmente en las virtudes, igualmente en el designio, que de nosotros mismos no sabemos qué es para qué hemos nacido. O sea, Dios tiene que revelárnoslo y tiene que abrir nuestra mente para nosotros comprender
comprender ese designio o destino, como diría Gandhi. En el mundo, las personas a lo mejor se sienten destinadas, pero no se sienten designadas. Nosotros somos designados. En otras palabras, Dios nos ha designado ya y nos ha dado el rumbo en que nosotros debemos caminar, pero la mayor parte del mundo no es así. O sea, ellos ven la vida de una manera distinta. Y cuando uno se encuentra con una persona a principios de año por ahí y hablamos del principio de año y dice, bueno, vamos a ver lo que trae este año. En otras palabras, el fatalismo. Y bueno, es posible que traiga algo bueno, es posible que traiga algo malo. Si trae otra pandemia, pues tendremos que afrontar eso, pero nosotros no vivimos así de esa forma, porque nuestro destino o nuestro designio nos hace que seamos personas designadas y que tengamos un curso de acción como una flecha que sabe para dónde, que está bien apuntada y sabe para dónde va. O sea, está dirigida hacia un punto en particular, hacia la meta, pero es la meta que Dios nos ha dado. Bueno, ahí ya nosotros tenemos unas cuantas ideas de los objetivos, de todo el límite de tiempo que tenemos para elaborar en eso. De objetivos hay libros y infinidad de cosas que uno puede aprender, pero lo más importante de los objetivos es que tengamos uno, o que tengamos dos, o que tengamos tres. Bueno, nosotros tenemos el 2023 y a mí me parece que para hacerlo memorable y hacerlo retador, podemos decir, bueno, pues podemos tener de los dos dígitos, de los dos números del número, podemos coger 2 objetivos o 3 objetivos y 2 hábitos en los cuales queremos nosotros trabajar. 2 y 3, eso haría el año memorable y haría el año, bueno, como un reto también, que nos ponemos un reto. No quiere decir que no podemos tener más, no quiere decir que no tengamos menos, pero para ser retador tiene que tener cierto número que lo haga, que requiera un esfuerzo, porque uno solo a lo mejor no es bueno, es mejor que nada, pero es mejor que una resolución, pero 2 es mejor y 3 es mejor. Bueno, este elemento de que el proceso de fijación de objetivos debe ser guiado por Dios lo vemos aquí en Proverbios 3, versículo 6, ese capítulo maravilloso de Proverbios 3. Es una joya. Proverbios 3, y en este caso el versículo 6, esta es la Reina Valera actualizada del 2015, dice, reconoce al Señor, usa al Señor aquí, la Reina Valera actualizada, en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Así que sin el Señor, por lo tanto, las sendas pueden resultar torcidas. Pueden resultar torcidas, pueden resultar en objetivos erróneos, que nos enfocamos en cosas que al final del año o mientras transcurre el año dice, cometí un error. Esto no era lo que yo quería. De modo que me fijé un objetivo, una meta que realmente estaba desconcertada desde un principio y en ese sentido he perdido mi tiempo y mi energía y entonces perdemos nuestro tiempo. Así que, ¿qué voy a estudiar? Si es una persona joven que entra en contacto con la iglesia, con un miembro de la iglesia, un hijo de un miembro de la iglesia, ¿qué voy a estudiar? ¿Con quién me voy a casar? ¿Dónde voy a trabajar? Bueno, para todas esas cosas hay objetivos. Y cuando Abraham mandó a su mayordomo para buscar esposa para su hijo Isaac, Dios estaba en eso. Dios estaba en eso. Y eso es una lección para nosotros, una escuela para nosotros, en el sentido de que para todos los aspectos de la vida, para todas las etapas de la vida,
el principio es el mismo, que debemos buscar la ayuda, la dirección de Dios, y eso es fundamental para el establecimiento de objetivos correctos, y no solamente para la fijación y la determinación de objetivos correctos, sino para poder lograr esos objetivos una vez que nos fijamos esos objetivos. Si le funcionó eso a Abraham y le funcionó eso a Isaac, ¿por qué no nos va a funcionar a nosotros? Siendo que Dios es un Dios de amor y que para Él todos sus hijos, todas las almas son mías, es lo que dice la Escritura. De modo que le pertenecemos todos a Dios y Dios nos usa a todos, y en ese sentido Proverbios 3:6 pues es un principio fundamental para la fijación de objetivos y para la guía para nosotros conseguirlos. Así que aquí en este principio de reconocerlo en todos los caminos, pues lo que estamos diciendo es reconocerlos en todas las facetas de la vida y en todas las etapas fundamentales de nuestra vida. Ahí debe estar Dios presente. Y cuando nosotros lo hacemos así, enriquecemos nuestra vida. Que cuando nosotros traemos al Padre y a nuestro Señor Jesucristo y a las personas que están en la iglesia y que nos ayudan a aconsejarnos y a guiarnos, enriquecemos nuestra vida. No es que la menoscabamos, sino que todo lo contrario, las enriquecemos, como las enriquecemos cuando establecemos objetivos y los establecemos buscando la ayuda de Dios y lo que está en la palabra de Él. Así que bueno, eso nos da una idea de lo que conlleva este modelo que Dios nos da de establecer objetivos, y naturalmente hay mucho más que decir sobre los objetivos, pero vamos ahora a pasar a hablar un poquito acerca de los hábitos. Ya cubrimos los objetivos, vamos a hablar ahora de los hábitos. Y bueno, un hábito es cuando, podemos decir, cuando un objetivo que hemos perseguido repetidamente en nuestras vidas se convierte en algo rutinario. Y eso es maravilloso, porque el expandir nosotros nuestra manera de ver la vida, de que, como yo en un momento dado, que lo veía como que la vida se definía solamente en términos de objetivos, cuando uno ve que están los hábitos, la mayor parte de la conducta de nosotros durante el día está bajo el control de los hábitos. Pueden ser hábitos buenos o pueden ser hábitos negativos, pero es así, y muchas veces uno no se da de cuenta, a menos que alguien le diga a uno: tú tienes un mal hábito. Sí, ¿cuál es? Bueno, pues y le dicen a uno, si es que uno se atreve a preguntar, pero es ir un paso más allá de los objetivos. Cuando los objetivos uno empieza año tras año a definir objetivos, entonces eso se convierte en un hábito. Llegó enero, tengo que hacer este ejercicio de establecer objetivos o de planificación, y allí uno puede hacerlo solo, o como puede traer a miembros de la familia o amigos y vamos a hacer una sesión de fijación de objetivos, y eso es buenísimo, más que irse a fiestar a principios de año, así que a fiestar o a celebrar. Así que los hábitos tienen un rol en nuestras vidas que por ser hábitos, pues naturalmente nosotros a veces eso pasa desapercibido, porque ya lo hacemos automáticamente. Y en ese sentido, los hábitos que nosotros tenemos, pues tienen que estar sujetos también a una evaluación periódica, que puede ser a principios de año,
como puede ser durante el año, o puede ser durante la época de que empezamos el año religioso para nosotros en la Pascua, en la fiesta de panes sin levadura. Por lo general eso se convierte como en un hábito, que anualmente, mínimo anualmente, nosotros vamos a entrar en un proceso de revisar nuestros objetivos y revisar nuestros hábitos, a ver si encajan perfectamente y naturalmente con el designio que Dios nos ha dado, que es buscar la santidad y que es buscar el reino de Dios, como está ampliamente documentado en la palabra de Dios. Y aquí en Josué 1, versículo 8, Josué 1, versículo 8, aquí está lo que puede ser la justificación del hábito en la palabra de Dios. Nosotros lo leemos esta escritura es muy conocida, pero mirándolo en términos de objetivos o en términos de hábito, más bien encaja como lo que es un hábito más que un objetivo. Aquí en Josué 1:8 dice: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, más bien medita en él de día y de noche, para que guardes y cumplas todo lo que está escrito en él. O sea, algo que se hace de día, de noche, algo que se hace continuamente. ¿Acaso no es un hábito? Bueno, es un hábito. Es un hábito. O sea, que lo que Dios nos está diciendo aquí en la ley, ustedes tienen que cultivar el hábito de alimentarse de la palabra de Dios en una base diaria, tal como uno se alimenta de día a día. A base de hábitos, también uno se alimenta a base de hábitos. Uno coge el hábito de, digamos, aquí o en los países de habla hispana, que la bebida que mayormente las personas toman es el café, pero uno aprende a lo largo del tiempo que el té verde es buenísimo. Y dice, bueno, pero yo no tomo té verde, yo lo que tomo es café. Bueno, pero uno puede cambiar el hábito, o puede tomar café y puede aprender, o puede añadir el hábito de tomar té verde, que dicen que se deben tomar como 5 tazas de té verde en el día. Y eso muestra cómo es que trabajan los hábitos. Una vez que lo tenemos, es difícil de cambiarlo, aunque sea inapropiado. Y una vez que lo tenemos, ya no lo cuestionamos, sino que, bueno, yo tomo té. Yo no sé, muchas veces a las personas se aprende un hábito y no saben ni cuáles son sus beneficios si se le pregunta, o si qué hábito es mejor que otro porque no han entrado en el proceso de evaluarlos uno contra otro, o si, bueno, pero es que impide el que yo tome café y que yo tome té. O sea, no hay nada que evite eso, que prohíba eso. De modo que el proceso de nosotros de formar hábitos, de cambiar hábitos y de incorporar nuevos hábitos debe ser una cosa como los objetivos, de que debe estar sujeto a evaluación continua, y que el objetivo que nosotros teníamos el año pasado de alimentarnos de una manera no necesariamente ya es lo que debe aplicar en este año, aunque sí puede aplicar, pero eso no impide que se añadan nuevos hábitos, en lugar de decir, no, eso es lo que a mí me enseñaron a comer arroz y habichuelas y eso es lo que yo voy a comer hasta que me muera. Como en efecto hay personas que piensan así. Nada contra el arroz y la habichuela. Eso es buenísimo. Lo que quiero decir es que la manera de nosotros abordar los hábitos puede ser tan contraproducente o negativa como la manera de establecer objetivos, sino que nos habituamos a hacer una cosa
y es muy difícil nosotros cambiar esos hábitos, pero una vez que los cambiamos y los incorporamos en nuestra vida, nos enriquecen la vida. Nos enriquecen la vida del mismo modo que unos buenos objetivos nos enriquecen la vida y nos producen felicidad y nos producen prosperidad y nos producen confianza en nosotros mismos y en nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo, que esa relación entre nosotros está floreciente, está vibrante, está llena de energía y de vitalidad. Así que, bueno, aquí nosotros tenemos en esta escritura un apoyo a lo que pueden ser los hábitos que Dios quiere que nosotros tengamos y que son los que nos van a llevar al éxito, como dice aquí, para que guardes y cumplas todo lo que está escrito en él, en el libro de la ley. Así tendrás éxito y todo te saldrá bien. Bueno, ¿quién no quisiera tener un hábito así? Sería una maravilla. En versículo 9, ¿no te he mandado que te esfuerces y seas valiente? Bueno, que el designio que nosotros tenemos requiere valentía, requiere esfuerzo, y eso está ahí contenido y claro desde un principio. Dice, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Así que eso nosotros lo podemos tomar como que un apoyo a que nosotros debemos hacer del hábito algo esencial en nuestra vida, algo tan esencial como los objetivos, y que debe ser un proceso, parte del proceso anual de planificación y de evaluación de nuestra conducta. ¿Cómo estamos en los hábitos? ¿Cómo son mis hábitos? ¿Cómo comparan mis hábitos con relación a los demás? Hace algún tiempo, el año pasado, estaba yo con alguien y entonces él estaba viendo un programa acerca de una persona que fue testigo de Jehová, pero dejó de ser testigo de Jehová, y entonces estaba explicando en un video en YouTube por qué él dejó de ser testigo de Jehová. Y la persona me preguntó que si yo quería verlo, y yo, sí, está bien, vamos a verlo. Y entonces escuchamos parte de su presentación, y una de las cosas que decía es que él aprendió cosas buenas de los testigos de Jehová. Y una de las cosas buenas que aprendió de los testigos de Jehová era a cómo vestirse, y a cómo vestirse bien. Y entonces hace así él levanta su camisa, estaba muy bien vestido. Y él dice, yo le agradezco a los testigos de Jehová que me enseñaron eso. En otras palabras, estamos hablando de un hábito, el hábito de vestirse apropiadamente para cada situación, que es un hábito, bueno, básico y fundamental para nosotros y para todos los seres humanos. Hábitos que algunas personas lo incorporan muy bien en su vida desde niño, y hábitos que otras personas no aprenden nunca, o si lo aprenden, lo desaprenden a lo largo del tiempo, por las modas o por diferentes condiciones o razones. De modo que aquí tenemos una persona que se desconecta de una organización, pero que reconoce que esa organización le ayudó a formar un hábito, o a forjar un hábito que está con él, que va a seguir con él y que lo agradece. Bueno, lo mismo podemos decir que tenemos hábitos de puntualidad, o tenemos hábitos de personas que no... que hay personas que aprenden la puntualidad, y que uno puede decir, bueno, vamos a mandar a fulano para que esté allí a tal hora, y nosotros tenemos la certeza de que la persona va a estar allí a tal hora. O sea, no hay duda en nuestra mente de que esa persona nos va a fallar, porque nosotros sabemos que tiene un hábito de puntualidad. Así que tan importante es eso de los hábitos. Y naturalmente en la salud física, que bueno, nuestra alimentación es mayormente por hábitos. O
sea que nosotros a veces no cuestionamos lo que no empezamos la semana, bueno, vamos a hacer una nueva dieta, y la otra semana no, vamos a hacer una nueva, sino que es la misma dieta, semana viene, semana va, y por lo general es muy difícil para una persona comer una cosa que no ha comido desde niño, y ya sea fruta, ya sea vegetales, ya sea cualquier tipo de bebida. Uno le dice a un niño, bueno, aquí te piqué este mango para que tú comas mango. No, yo no quiero eso. Pero si tú nunca lo has probado, no, yo no quiero eso. O sea, pero ni siquiera lo ha probado. Una cosa increíble. Así que eso muestra que sí somos criaturas de hábitos, pero que no es tan fácil cambiar hábitos o modificar hábitos. Pero ¿por qué debería ser así? ¿Por qué debe ser así? No tiene que ser así, pero así es como sucede. Que hay personas que desde su niñez aprenden a manejar bien sus finanzas. Y hay personas que nunca aprenden a manejar bien sus finanzas y mueren y no aprendieron a manejar bien el dinero. Bueno, en eso pues eso es todo el mundo, el mundo de las finanzas y del manejo del aspecto financiero de nuestra vida, pero hay veces que las personas empiezan a hablar de la finanza y no, porque el presupuesto, yo nunca usé un presupuesto, el presupuesto mío estaba en mi cabeza y yo siempre viví por un principio y siempre he vivido por un principio, que es para mí fundamental, que uno tiene que aprender a vivir de acuerdo a los ingresos y que uno aprende a vivir por debajo del nivel de sus ingresos, nunca va a tener problemas financieros. Y ese es el principio que uno debe tener. No quiere decir que el presupuesto esté mal. Hay personas que puede que el presupuesto le funcione, pero la mayor parte de las personas no tienen la disciplina para entrar en eso ni el tiempo. De modo que es un hábito que se puede aprender, que no, yo tengo que aprender de acuerdo a los límites de mi ingreso o estar por debajo de los límites de mi ingreso y siempre voy a tener dinero para ahorrar y eso funciona perfectamente. Funciona perfectamente y desde que uno está en la escuela ya tiene sus ahorros. Y un estudiante universitario tiene sus ahorros. ¿Y cómo es posible? Bueno, porque aprendí de ese principio, que es un hábito. Y la salud física igual, alimentarse adecuadamente. O el ejercicio. Tiene el hábito de hacer ejercicio, va a continuar haciendo ejercicio toda su vida. Pero el que no tiene el hábito, se le hace imposible. Más bien es esa resolución de principio de año. Este año sí que voy a ir al gimnasio. Y se aparece las primeras semanas de enero y luego en febrero ya brilla por su ausencia. Así que un tema maravilloso, el tema de los hábitos, a lo mejor más que los objetivos, porque los objetivos es algo como que uno los hace y ya está. Pero los hábitos es algo que está ahí año tras año, tras año, tras año, influenciando nuestra vida y nosotros nunca caemos en cuenta por qué yo estoy haciendo esto así. ¿Y qué tal si yo cambio esto? De modo, si cambio este hábito, quiero decir. Bueno, aquí para tratar de dar un enfoque escritural aquí a este asunto del hábito que ya mencionamos el primer capítulo de Josué, aquí en 1 Corintios 15, versículo 33, 1 Corintios 15, versículo 33 dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las buenas costumbres pueden ser los buenos hábitos. Yo tengo buenos hábitos, bueno, me involucro con personas que no son las más adecuadas y voy perdiendo los buenos hábitos. Esta traducción es de la Reina Valera del 60. La Reina Valera del 77 la tiene de una manera diferente. Dice,
no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. La Reina Valera actualizada del 2015 y la Reina Valera del 1977 lo ponen en términos de las malas compañías. Con quien habitualmente yo comparto, con quien habitualmente yo estoy en contacto. Pueden ser los compañeros de trabajo, pueden ser los vecinos, pueden ser personas con las que entramos en contacto cuando salimos de nuestro hogar y nos vamos a estudiar. Diferentes escenarios, pero bueno, ahí nosotros tenemos algo que está conectado con los hábitos. Malos hábitos producen malos resultados, malas consecuencias. Y la nueva versión viviente dice las malas amistades, en vez de las malas compañías, las malas amistades. En este caso, pues, tenemos que, como cuidamos nuestras palabras, como cuidamos nuestros pensamientos, tenemos que cuidar nuestras amistades porque impactan nuestros pensamientos y por ende nuestro desempeño, por no decir nuestro designio. De modo que ahí tenemos una visión concreta y práctica de cómo los hábitos impactan nuestro desempeño espiritual y eso está claro para nosotros. O sea que nosotros tenemos que sí aprender a definir objetivos y vivir por objetivos. Magnífico, porque eso no es solamente para el ámbito laboral, eso es para el ámbito de toda la vida y nos vamos a enriquecer nuestras vidas, y enriquecer las vidas de los que están al lado, porque los que están al lado van a ver cómo es que nosotros vivimos y se van a beneficiar de eso. Y naturalmente los hábitos igualmente, que los hábitos, si son defectuosos, si son deficientes, pueden ser cambiables. O sea, son cambiables, se pueden cambiar o se pueden modificar, son modificables en el menor de los casos, y en el mejor de los casos, pues pueden ser descartados y ser sustituidos por mejores hábitos. Y eso es un proceso que es de toda la vida. Bueno, y dejando ya los objetivos y dejando los hábitos a un lado, podemos enfocarnos en nuestras virtudes, que las palabras afectan los pensamientos, que los pensamientos afectan nuestras acciones pues son nuestra conducta, cómo nosotros nos comportamos, qué nosotros decimos, qué nosotros hacemos, y eso para nosotros es fundamental, que algunos religiosos lo llaman las obras, pero para nosotros las obras son tan importantes y tan fundamentales como el beneficio que hemos recibido del perdón inmerecido de Dios, como la gracia, y que ambas cosas son fundamentales para nuestro designio. Podemos hablar de nuestro designio o la salvación, o podemos hablar de la santidad que Dios quiere replicar en nosotros de diferentes modos. Todo eso es nuestro destino, todo eso es nuestro designio, pero ahora vamos a enfocarnos no tanto en los objetivos y no tanto en los hábitos, aunque eso no lo podemos desligar de todo esto, porque todo esto es algo que funciona bajo una sombrilla, y todas estas cosas nosotros las separamos, pero realmente todo esto está funcionando al mismo tiempo de una manera íntegra o integral. Y cuando nosotros rompemos, digamos, la conducta nuestra, la dividimos en sus partes, pues ¿qué tenemos? Bueno, tenemos muchos hábitos que seguimos rutinariamente, y también tenemos, la conducta que se refleja a través de nuestro temperamento. Nuestro temperamento sale continuamente a relucir cuando nosotros estamos presentes en algún lugar. Cada ser humano tiene un temperamento, como dicen, genio y figura hasta la sepultura. Aquí nosotros tuvimos 4 hijos, esos 4 hijos se criaron juntos, corridos,
y todos tienen temperamentos diferentes. Y si uno dice, pero ¿cómo es eso posible? Pues eso es un don de Dios. Dios es el que nos da ese temperamento. Tenemos que aceptarlo como una bendición de Dios. Tenemos que aceptarlo como que es un don que Dios nos da, por el cual debemos estar agradecidos, como los hijos del trueno, Juan y su hermano. Que, bueno, en un momento dado como que eso era un problema, ese temperamento era un problema, pero de alguna manera Dios intervino con ellos y cómo los transformó, especialmente a Juan, que se convirtió en un apóstol principal y líder, y que tendremos la bendición de conocerlo y ver realmente cómo fue esa transformación de convertirse de un hijo del trueno a una persona que es un maestro del amor. Así que ese genio está ahí y bueno, nos puede ayudar para demostrar esas virtudes, para aprender esas virtudes, para practicar esas virtudes, como que puede ser un obstáculo, porque hay personas que son impacientes por naturaleza, pero hay otras personas que son más pasivas, son más pacientes por definición, por su genio. Y bueno, eso es una cosa maravillosa por la cual nosotros debemos estar agradecidos a Dios, igual que la energía que nos da, igual que la inteligencia que nos da, que nosotros pensamos que la inteligencia de nosotros es de nosotros. La inteligencia de nosotros es de Dios. Y la habilidad de comunicarnos es de Dios y viene de Dios. Todas esas cosas son dones de Dios, y Dios nos da diferentes talentos, como el talento de los músicos, que bueno, sería magnífico que todos fuéramos músicos, pero no todos podemos ser músicos. Y aunque ¿cómo sería el músico si todo, o sea, cómo sería el mundo si todos fuéramos músicos? Bueno, sería un mundo más musical, pero a lo mejor nos faltaría algo más que la música. Estaríamos deficientes en otras cosas. De modo que eso es maravilloso, y cuando cogemos a una persona en particular y tratamos de definirla, está el temperamento, están sus virtudes y están sus defectos. Pero que nosotros sabemos que las instrucciones, mayormente las instrucciones que están en las escrituras griegas, están enfocadas en eso, en las virtudes, en cómo nosotros tenemos que cambiar nuestra conducta, nuestros hábitos, cómo debemos establecer nuestros objetivos. Así que en eso hemos cubierto, y la Iglesia enfoca a través del año muchísimo tiempo, dedica muchísimo tiempo a indicarnos que nosotros no podemos estar satisfechos con el nivel de virtudes que nosotros mostramos, o el nivel del fruto o de los frutos del Espíritu Santo de Dios, según están definidos en Gálatas 5:22, amor, gozo, paz, para empezar. Y que eso es algo que continuamente tiene que estar presente para nosotros. Que por más amorosos que nosotros seamos, algo le podemos agregar para tener más amor, y que por más pacientes que nosotros seamos, llega el momento en que se nos acaba la paciencia. O sea, que tenemos paciencia hasta que nos ponemos impacientes, hasta que se nos acaba la paciencia. De modo que, y así examinando cada virtud, vamos a ver de que nos falta una medida, y que esa medida es la que nosotros tenemos que cada año nosotros evaluar y decir, bueno, ¿cómo estoy yo en estas virtudes? ¿Cómo yo estoy en estos objetivos, y qué objetivos voy a tener? ¿O cómo estoy yo en los hábitos, y qué hábitos yo puedo cambiar, qué hábitos yo puedo enderezar, y qué nuevos hábitos puedo adquirir así mismo en esto de las virtudes, que nosotros tenemos que examinarlos en cada una de ellas, y que todo el año tenemos que enfocarnos, o no todo el año, a lo mejor en unos años sí y en otros años otros, pero en unos años
nos enfocamos en una y en otros años nos enfocamos en la otra. Y bueno, este 2023 sería un buen año para nosotros enfocarnos en la paciencia. Por decir una de ellas. Y pues en la palabra de Dios hay muchísimas instrucciones acerca de la paciencia. Por ejemplo, aquí en Santiago, en Santiago 5, Santiago capítulo 5, versículo 7, dicen que Santiago tiene 54 mandamientos, 54 mandatos. Es un estudio maravilloso de los mandatos del libro de Santiago. Va uno tras otro, y es difícil para uno concentrarse en uno en particular, pero bueno, aquí nos vamos a concentrar en este de la paciencia en particular, en Santiago 5, 7. Dice: por lo tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Tengan paciencia hasta la venida del Señor. Y a lo mejor no va a haber otro tiempo en el que se requiera más paciencia que este tiempo que estamos afrontando en este tiempo. He aquí, continúa este versículo 7, estoy en Santiago 5, versículo 7. He aquí, el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardándolo con paciencia hasta que recibe las lluvias tempranas y tardías. Versículo 8. Tengan también ustedes paciencia, afirmen su corazón, porque la venida del Señor está cerca. Así que, bueno, eso es lo que queremos decir aquí con esto de enfocarnos en las virtudes, del mismo modo que nos enfocamos en los objetivos y del mismo modo que nos enfocamos en los hábitos, que tenemos que dedicarle tiempo a eso, a esa evaluación y a establecernos objetivos con relación a las virtudes. Y no dejarlo, bueno, pues yo me voy a dedicar a hacer el 1 y el 2 y ya eso es todo. Y no voy a dedicarme a los hábitos en lo absoluto, porque yo en los hábitos estoy bien. Nadie puede decir que en los hábitos está bien, porque todos pecamos. Todos hacemos cosas indebidas y muchas veces vienen como resultado o del temperamento, que es un don de Dios, o de los hábitos que hemos adquirido a lo largo del tiempo. Bueno, aquí esta escritura que quiero compartir con ustedes también, que tiene relación con esto de las virtudes, y que naturalmente las virtudes, del mismo modo que definir objetivos se puede convertir en un hábito, las virtudes también se deben convertir como en hábitos, y que a nosotros tenerlo como hábito, pues naturalmente viene naturalmente, y ya nosotros no tenemos que enfocarnos en eso, porque ya la manera de ser natural de nosotros toma control, y ya no tenemos que volver a revisitar esa virtud en particular. En el segundo capítulo de Pedro, segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 5, una escritura que hemos hablado de ella en el pasado y que en la iglesia pues lo mencionamos repetidas veces durante el año. Dice: vosotros también por ende, por favor, pongan toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Bueno, que aquí el apóstol Pedro, como hemos hablado, pone el amor al final como el producto resultante de todo ese proceso de añadir, y otros pues empiezan como el apóstol Pablo empieza con el amor y el gozo y la paz, y termina con el dominio propio. Y sea como fuere el caso, es que nosotros tenemos que enfocarnos en este asunto de las virtudes, porque son parte de la
de la santidad como es parte de la santidad el sacar el pecado. O sea, que sacamos sí el pecado, pero nosotros tenemos que poner algo bueno ahí, y eso que ponemos ahí son estas virtudes o estos frutos del Espíritu Santo de Dios, que es la manera, en esencia, es la manera en que Dios vive, y que nosotros como sus hijos debemos emular y debemos replicar. Dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea que sí, nosotros podemos ponernos un objetivo de aumentar nuestro conocimiento, y el conocimiento viene a través de la lectura, a través del estudio diligente y ferviente de la palabra de Dios. No viene automáticamente a medida que uno crece. Dice, se esperaría que una persona mayor tenga cierto dominio de estas virtudes, o que tenga conocimiento e inteligencia espiritual, pero no necesariamente es así, como nosotros sabemos. Así que las virtudes es lo que nos allana el camino para recibir amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A mí me gusta esa expresión que viene aquí de esta escritura de Segunda de Pedro, capítulo 1, que si nosotros hacemos eso, si nos enfocamos en los objetivos, y si nos enfocamos en los hábitos, en los buenos hábitos, dejamos las malas costumbres, dejamos las malas compañías, entre otras cosas, y vamos en un buen camino para recibir amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que cuando el Eterno tenga que hacer una evaluación nuestra para si cualificamos para entrar al reino de Dios, que no dude, sino que sea como en el caso de Abraham, que Dios lo probó y dice, ahora yo sé que Abraham va a hacer las cosas una y otra vez, repetidamente, como ha sido habitual en él. Así que eso es lo que nosotros podemos ver en este contexto de esta sombrilla bajo la cual nosotros operamos, que es lo que nos cubre. Todo lo que nosotros hacemos cae dentro de esa sombrilla, que es el designio. Y bueno, que quería compartir con ustedes unas cuantas palabras acerca de esto de nuestro designio. Gandhi habla del destino. Nosotros no creemos en el destino como tal. Nosotros sí sabemos que estamos predestinados, pero es predestinado a que íbamos a ser llamados, pero nadie está predestinado a salvarse o a condenarse. Eso está en el rango del libre albedrío del hombre, pero sí Dios había predeterminado que vas a llamar ciertas personas en cierto momento, y en ese sentido es lo que nosotros entendemos por la predestinación. Pero no es que nadie esté predestinado a salvarse, o otras personas, unos a salvarse y otros a condenarse, porque entonces eso negaría el principio del libre albedrío, que nosotros entendemos que Dios determinó que eso es una decisión de cada cual. Bueno, nuestro designio. ¿Cuál es nuestro designio? Cuando Gandhi habla del designio o del destino, no dice qué puede ser. O sea, sí que las palabras, los pensamientos, las acciones, los hábitos, eso pues va a determinar el destino de las personas. Bueno, en esencia, eso nosotros podemos entenderlo. Que si nosotros nos ponemos buenos objetivos, que si nos enfocamos en buenos hábitos, que si nos enfocamos en las virtudes, pues naturalmente vamos a recibir el fruto de esas acciones. Y en el caso de nosotros en particular, el designio de nosotros es llegar a la familia de Dios,
ser miembros de la familia de Dios. Y eso está más que documentado en la palabra de Dios, que es recibir, como acabamos de leer, es recibir amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Ese es nuestro designio. Ese es nuestro bueno, no podemos decir que es nuestro objetivo porque es un objetivo que Dios nos ha dado y que en ese sentido pues el designio es la sombrilla en la cual nosotros podemos ejercitar los objetivos, pero sí, ese es lo que nosotros queremos lograr, nuestra meta y nuestro fin es llegar allá. Algo dado por Dios es lo que quiero decir. No es algo que nosotros hayamos buscado por nuestra propia cuenta. Porque a veces uno busca a Dios y piensa, bueno, yo estaba buscando a Dios hasta que lo encontré. Bueno, es que es al revés. Es que Dios es el que encuentra a uno, porque uno se humilla delante de Dios. Y en ese sentido, pues, hasta cierto punto llama la atención de Dios. Dice como esa escritura de Segunda Crónica 7:14. Si se humillan. Si se humillan, entonces yo los miraré y tendré compasión de ellos. Así que aquí una alternativa para definir nuestro designio está en Deuteronomio 10, versículos del 12 al 19. Deuteronomio 10, versículo 12 al 19, ¿qué pide el Señor de ti? Y eso es una escritura muy conocida. ¿Qué pide el Señor Dios de ti? Bueno, nosotros sabemos lo que pide, que es que lo reverenciemos y tengamos temor de Dios. Cuando Jonás estuvo en el barco y tuvo que defenderse, cuando le preguntaron, pero ¿y tú quién eres? Y dice, yo temo a Dios. O sea que es fundamental el temer a Dios en el designio, en el pacto que hemos hecho con Dios, porque podemos decir es que el designio de nosotros es cumplir con el pacto que hemos hecho. Y hace algún tiempo alguien escribió una pregunta, nos envió una pregunta que decía, ¿qué pasa si una persona no se bautiza? Bueno, y nosotros le contestamos, bueno, si una persona no se bautiza, está perdiendo su tiempo en este mundo. En el mundo venidero, cuando le toque, pues tendrá la oportunidad. Pero si él tiene la oportunidad ahora y no se bautiza, no se bautiza quiere decir que no pacta con Dios. Eso es lo que quiere, lo que nosotros. El bautismo es algo físico, es una ceremonia muy corta y llena de significado, pero lo que estamos hablando es lo que conlleva, lo que muestra, y lo que muestra es un compromiso, un pacto, un contrato, es un contrato de vida. Nosotros hoy en día no usamos la palabra pacto, más bien lo que hay en nuestra mente es la palabra contrato, pero en ese sentido es el contrato de vida, el contrato que nos lleva a obedecer las leyes de la felicidad. El mundo no lo ve así. El mundo ataca esas leyes, pero eso es lo que realmente son. Leyes de la felicidad y leyes de la prosperidad que si nosotros las aceptamos y nos comprometemos a obedecerlas y las obedecemos, bueno, sí, fallamos de vez en cuando, pero volvemos de nuevo al redil y Dios tiene misericordia de nosotros y bueno, esperamos que podamos llegar todos allá. Pero bueno, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros? Bueno, pues que les reverenciemos, que tengamos temor de Él, que andemos en todos sus caminos, todos los aspectos de nuestra vida. Tenemos que traerlo a consideración, traerlo como nuestro maestro, como nuestro mentor, como nuestro padre, nuestro juez, nuestro gobernante, el dador de vida. Así que tenemos que amarlo y tenemos que servirle con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón. Y tenemos que obedecer sus mandamientos y sus estatutos. Y circuncidar nuestro corazón. Y
a ayudar y amar al prójimo en la medida que esté a nuestro alcance. Bueno, eso es una manera de definir el designio que nosotros tenemos. No que sea la única manera de ponerlo, pero bueno, eso nos hace, como decíamos unos minutos atrás, eso nos hace personas designadas, eso nos hace personas que tienen un designio, son personas designadas o comisionadas, que tenemos una misión. Somos comisionados o somos designados y no estamos al azar, viviendo al azar, para ver qué es lo que puede traer el año 2023 o el 2024 o el 2025. Bueno, yo espero que el año 2023 traiga buenas cosas. Bueno, puede traer buenas cosas, y como puede traer pruebas o graves crisis, pero para nosotros eso no cambia nuestro designio, y para nosotros eso no cambia nuestro afán por poner en práctica y buscar las virtudes, el fruto del Espíritu Santo de Dios, o de tener buenos hábitos, o de fijarnos objetivos que nos enriquecen nuestra vida y enriquecen la vida de los que están a nuestro alrededor. Así que eso nos da un poco más de claridad con relación a este tema de nuestro designio. Todo esto tiene sus obstáculos, los objetivos, los hábitos, cambiar de hábitos, enfocarnos en las virtudes, el establecer el decidirnos por ese designio. Todo tiene sus obstáculos, y uno de los obstáculos que uno oye cuando habla de establecer objetivos es: ya yo estoy muy viejo para eso. Yo a estas alturas de mi vida ya no puedo entrar en eso de definir objetivos. Bueno, Dios llamó a Moisés a los 80 años, y él sí objetó lo que le estaba proponiendo el Eterno, pero no fue por la edad. Lo que objetó fue: bueno, es que yo no tengo habilidad para hablar. Pero no le dijo: yo tengo 80 años. Él no le dijo eso. Y otra excusa que nosotros normalmente escuchamos es que yo no tengo tiempo para eso. En realidad lo que estamos diciendo es: yo no quiero dedicar tiempo a eso. Yo no quiero establecer eso como una prioridad en mi vida, porque sé que eso cuesta tiempo. Eso cuesta tiempo y esfuerzo, y yo no estoy dispuesto a eso. Y por eso es que el camino de las resoluciones es el camino más fácil. Es el camino que nosotros vemos, pero para nosotros el camino de las resoluciones no tiene cabida en nuestro modo de vida, en nuestro modelo de vida. Así que otro obstáculo que nosotros oímos cuando estamos hablando de este tema es que dice: ¿qué saco yo con eso? ¿Qué saco yo con ponerme esos objetivos? ¿Qué saco yo con enfocarme y dedicarle tanto tiempo a ese asunto? Lo que yo quiero es divertirme, estar con mis amigos. Yo lo que quiero es que me sobre tiempo, el tiempo libre. Que el tiempo libre es una de las cosas que dice mucho de cómo nosotros somos, de nuestro carácter o falta de carácter. Pero eso es otro tema. Así que, ¿qué demostramos con los objetivos? ¿Qué demostramos con los objetivos y con todas estas cosas que están bajo esa sombrilla del designio? Bueno, que somos verdaderos discípulos de Dios. Eso es lo que demostramos. Y admitimos que estamos en un modo de aprendizaje. Estamos en una ruta de aprendizaje. No que aquí ya llegamos, nadie puede decir: ya yo llegué. Muchos
al comenzar el año dicen, bueno, comenzó el año, vamos a ver lo que nos trae, pero eso es fatalismo y nosotros no vivimos nuestra vida por ese modelo. Este año nos va a traer lo que nosotros busquemos que nos entregue. Lo que nosotros busquemos en el año, eso es lo que el año nos va a traer. Si es un nuevo trabajo, pues eso. Si es que hay que graduarse, bueno, pues eso es lo que traerá. Si es tener un prole, bueno, pues eso es lo que traerá. Lo que nosotros busquemos es lo que el año nos va a entregar. Y cuando nosotros establecemos objetivos, nos concentramos en los hábitos, buscamos virtudes y reconocemos y evaluamos y nos sometemos al designio, al pacto de Dios, demostramos liderazgo. Yo soy el que estoy a cargo de mi vida. Yo soy el que estoy a cargo de mi vida con la guía y la dirección de Dios, claro está. Así que no estoy a la deriva, lo que nosotros estamos diciendo. No estoy a la deriva. Que no es que yo voy para donde quiera, para donde me lleve la pandemia. No. Yo soy el que estoy a cargo de mi vida, el que asume responsabilidad de mi vida, y estas son las cosas por las cuales yo estoy trabajando en este periodo de estos próximos 12 meses. Así que ese es el elemento que Dios busca en sus hijos, según las evaluaciones de Apocalipsis 2 y 3 a las iglesias, que hemos hablado en muchísimas ocasiones. Y esas evaluaciones nos dan al mismo tiempo objetivos. Las evaluaciones, eso es terrible. Cuando llegaba el tiempo de las evaluaciones en enero, había personas que lloraban, había personas que se enojaban, había personas que protestaban, había personas que protestaban con memos, protestando las evaluaciones. Había personas que renunciaban por las evaluaciones, por el hecho de que no aceptaban la evaluación que se le estaba dando. Pero aquí nosotros vemos en Apocalipsis 2 y 3 que Cristo nos evalúa. Cristo nos evalúa y que cuando dice retén lo que tiene, nos da un objetivo de retención, de mantenimiento, si queremos verlo. Y que cuando dice vuelve al primer amor, nos da un consejo y objetivo de intensidad. Un objetivo de intensidad. Que lo que nosotros tenemos nos parece a nosotros suficiente, pero es insuficiente para Dios. No temas lo que vas a padecer. Nos da un objetivo para controlar el miedo, porque el miedo nos puede llevar al fracaso. Arrepiéntete y sé celoso. Nos da un objetivo de medida correctiva. Nuestras vidas se pueden desorientar a lo largo del camino. Así que, en conclusión, ya se nos acabó el tiempo. No que no haya más nada que decir al respecto, pero se nos acabó el tiempo. De modo que quería mostrarles esta carpeta que ustedes ven ahí. Es una carpeta que tiene 12 meses. No necesariamente uno tiene que tener para manejar los objetivos y los hábitos y todo eso que hemos hablado una carpeta, pero eso es una buena idea. Tener 2 objetivos, 3 hábitos o 3 objetivos y 2 hábitos, como sea la cosa, y que tiene todo el año 2023 para enfocarse en eso. Eso haría el año 2023 o cualquier año subsiguiente un año memorable por el 2 y el 3, y al mismo tiempo
retante, que es como nosotros debemos vivir nuestras vidas. Así que objetivos en hábitos, hábitos en buenas virtudes y buenas virtudes en nuestro designio. Bueno, es profunda esa máxima de Gandhi. No hay nada más que decir, sino manos a la obra. Y probemos cuánto se enriquecen nuestras vidas al poner en práctica estos principios.